Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar con la semana número 1 del proyecto 4. Mi nombre es María Paz y vamos a empezar. El tema de hoy se llama Origen de los acontecimientos más relevantes de la humanidad. Entonces, la primera actividad se llama Niveles de comprensión lectora, nivel literal. Entonces, cuando leemos un texto, cualquier tipo de texto, vamos a comprender de diferente manera. Hay la comprensión literal, que es básicamente lo que dice el texto exactamente explícito. Luego el inferencial, que nosotros inferimos, tratamos de interpretar lo que el texto está diciendo. Y crítico es que analizamos. Vamos un poco más allá de solo inferir y leer, sino ya analizamos el propósito del autor. Hoy vamos a hacer comprensión literal. Entonces dice, lee el siguiente texto con atención. ¿Cuándo empezó la historia? Se toma como fecha de inicio de la historia desde la aparición de la escritura, cuando el hombre pudo poner por primera vez sus ideas e impresiones por escrito, hace más de 5.000 años. ¿Quiénes escriben la historia? Los historiadores basándose en diferentes elementos a los que denominamos fuentes. Hay fuentes escritas como documentos, cartas, libros, fuentes orales como las historias y relatos que se fueron transmitiendo de generación en generación, por ejemplo, las cosas que te cuentan tus abuelos y tus papás sobre cómo era nuestro país en otros tiempos, arqueológicas como monumentos, objetos antiguos que nos pueden dar datos valiosísimos sobre civilizaciones extintas. A partir del estudio y la comparación de las distintas fuentes, los historiadores hacen la narración histórica. Se puede encontrar sobre un mismo hecho versiones distintas. Esto tiene que ver con que cada historiador puede dar una interpretación distinta a los hechos. Esto, lejos de hacerla dudosa, la enriquece porque nos ayuda a pensar de diferentes formas sobre un mismo acontecimiento. ¿Para qué sirve la historia? En primer lugar, para conocer el pasado, para saber de dónde vinimos. En segundo lugar, ayuda a entender lo que nos está pasando ahora, porque el presente es el resultado de nuestro pasado. En tercer lugar, sirve para no volver a cometer los mismos errores que se cometieron en el pasado y para recordar. De latín recorde, volver a pasar por el corazón. Las situaciones buenas y malas que fueron formando la cultura, la forma de ser, la historia de nuestro país. Ese pasado no ha muerto, permanece presente en el mundo que nos rodea, nos pertenece a todos y por lo tanto tenemos el derecho de conocerlo. ¿Listo? Entonces ya leímos nuestro texto. Vamos a responder estas preguntas que son preguntas literales. ¿Qué? ¿Quién o quiénes? ¿Cómo y cuándo? Vamos a ver el qué. La historia es un estudio que expone los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado e influencian el desarrollo de la humanidad en el presente. ¿Quién o quiénes? La historia es registrada por quién? Por historiadores. ¿Cómo? La historia es registrada en diferentes fuentes como libros, artículos, documentos, cartas o incluso fuentes orales como videos o noticieros. La historia nos ayuda a conocer más sobre el pasado del que provenimos y cómo el presente es el resultado del pasado. ¿Y cuándo? La historia se empezó a registrar hace más de 5.000 años, cuando el hombre por primera vez pudo poner sus ideas en impresiones y se continúa registrando a cada momento para futuras generaciones. Ahora vamos a ver la actividad número 2, que dice, recuerda, la historia nos ayuda a entender el presente estudiando el pasado. La importancia de la historia reside en el hecho de que un pueblo que no recuerda su historia corre el riesgo de repetirla. Nuestra realidad hoy en día es que como es gracias a la historia pasada, nuestra realidad hoy en día es como es gracias a la historia pasada. Nunca está de más conocer el pasado de un pueblo o el pasado de la humanidad. Entonces es muy importante la historia porque nos ayuda a entender lo que está pasando ahorita. Nos ayuda a entender por qué pasan las cosas, ¿cierto? Para resolver nuestras dudas existenciales o todo para entender por qué está pasando lo que está pasando, ¿ya? Vamos a responder en el cuaderno esta pregunta. ¿Quién crees que es el protagonista de la historia? ¿Quién es el protagonista? ¿Quién creen ustedes? Quiero que ustedes lo escriban en su cuaderno. La historia se refiere en general a toda la historia. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Quiénes creen ustedes? Las personas, ¿verdad? Las personas que viven los momentos, porque somos nosotros quienes cambiamos la historia.
Luego quiero que lean el texto La historia, una ciencia, de la página 26 a la 28 del texto integrado de estudios sociales de octavo de EGB del Ministerio de Educación. Luego van a realizar una lluvia de ideas sobre el texto anterior. Perdón, ahí se me fue doble. La historia, una ciencia. Ya, entonces en esta historia que van a leer, van a hacer una lluvia de ideas. ¿Qué se refiere a lluvia de ideas? Van a escribir lo primero que les llegue a la mente después de leer este texto. ¿Qué es lo que les impactó? ¿Qué es lo que les gustó? ¿Qué no sabían? Eso van a poner. Y luego van a crear una infografía, ¿ya? Sobre el tema anterior, en una hoja de papel bond. Entonces van a utilizar su lluvia de ideas, imágenes, conceptos y colores y pueden ayudarse, por ejemplo, Hagamos Ecología, que también está ahí en el libro. ¿Pero qué es una infografía? Es una manera visual de interpretar un texto, ¿cierto? Para explicar los conceptos y presentar las cosas gráficas y presentar las cosas de una forma gráfica para que sea más interesante para la persona que lo vea. Luego tenemos la actividad número 3, que dice, un acontecimiento artístico histórico es un evento o situación que tiene una característica extraordinaria, adquiere relevancia y logra llamar la atención en una sociedad moderna. Los acontecimientos son recogidos e informados a través de medios de comunicación. La historia, la tecnología, la ciencia y el arte fueron evolucionando en forma conjunta. De esta manera, el ser humano comprendió los acontecimientos más relevantes de cada época. Ahora vamos a conocer sobre los acontecimientos artísticos más importantes de nuestros antepasados. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que van a hacer? Quiero que observen a su alrededor, su entorno, los acontecimientos históricos. Si quieren preguntarles a su familia, hay familias que a veces tienen una pintura, una vasija, un elemento importante, algo arqueológico. Entonces quiero que les pregunten y que les pregunten de dónde viene. Ya no necesariamente tiene que ser en su casa. Si ustedes tienen al frente, ven algún elemento importante, lo pueden tomar en cuenta, ¿ya? Obviamente recuerden cuidarse porque no pueden salir. Los hallazgos arqueológicos son descubrimientos de restos materiales dispersos en la geografía y conservados a través del tiempo. Las instalaciones artísticas son un tipo de arte contemporánea en el cual el artista utiliza como parte de la composición el propio medio, como paredes, piso, luces e instalaciones, además de objetos diversos, por ejemplo, las instalaciones artísticas del ecuatoriano Amaru Cholanco. También quiero que vean esta imagen aquí a la derecha, si ven la importancia de las luces, de las paredes, todo es importante. Las luces ayudan a que las letras se reflejen, ¿verdad? Todo es importante. No necesariamente van a buscar un elemento, pueden usar un lugar, ¿ya? Lo que encuentren. Y quiero que recreen los acontecimientos históricos que encontraron en su comunidad. Pueden hacerlo de la manera que ustedes quieran. Pueden hacer una maqueta 3D, puede ser un dibujo, un collage, la forma que ustedes quieran. Y luego van a realizar una pequeña descripción de cada uno de ellos, ¿ya? Luego van a diseñar y realizar una instalación en algún lugar que te guste de la casa, donde debes poner todos los objetos o dibujos que crearon anteriormente con su respectiva descripción. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes hagan como una exposición de arte. Ya ustedes van a buscar el lugar que más les guste en su casa, van a decorarlo, ya van a hacer una instalación bonita, que todo tenga un propósito, así como en la imagen anterior. Las luces tienen mucha importancia, quiero que hagan lo mismo con su obra de arte. Y luego van a compartir con su familia lo que aprendieron y cómo fue esta experiencia, ¿ya? Y no se olviden de guardar los trabajos en su caja portafolio. Si pueden tomarle una foto al escenario, sería súper chévere también, y lo imprimen y ponen en su caja portafolio. Vamos a seguir con la siguiente actividad, la actividad número 4. Resolución de triángulos rectángulos. ¿Qué son triángulos rectángulos? Son triángulos que tienen un ángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, es decir que para resolver un triángulo, ¿qué significa resolver un triángulo? Significa determinar sus dimensiones y sus ángulos. Por ejemplo, esta de aquí son las dimensiones de cada lado. Y los ángulos son este y este.
Cada que ustedes vean este como cuadrado significa que es 90 grados, ¿verdad? Y para resolver, eso significa que es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Es un ángulo recto. Cuando tenemos un triángulo así, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿ya? Que dice que el cuadrado de la medida de la hipotenusa es igual a la suma de las medidas de los cuadrados de los catetos. Ya creo que muchas palabras en solo una oración. Vamos a ver nuestro triángulo de aquí. Tenemos estos dos lados. Estos se llaman catetos, ¿ya? Los lados que están unidos por este ángulo de aquí. Y el ángulo opuesto, así que está diagonal, es la hipotenusa, ¿ya? Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Y esta es la fórmula. Ya vamos a ver cómo funciona en la vida real. En un ejemplo. Entonces, quiero que observen, observa cómo se comprueba sin dibujar si un triángulo cuyos lados miden 3, 4 y 5 centímetros respectivamente es un rectángulo o no. ¿Cómo hacemos esto? Ya, si es rectángulo, la hipotenusa debe ser el lado mayor, siempre, ¿verdad? Quiero que vean aquí. Si ustedes ven, es el lado más largo porque es la suma de estos dos lados. Ya, entonces siempre va a ser el lado más largo. O sea, en este caso, 5 centímetros. 5 centímetros. Y se debe cumplir con el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a reemplazar los números de acá. 5 al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Cuando resolvemos nos da el mismo número, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que es un triángulo rectángulo. Si ustedes lo dibujan, les va a salir así, igual, como este de aquí. Entonces, como son iguales, entonces se cumple el teorema de Pitágoras. Luego tenemos las razones trigonométricas, que son el seno, que se conoce como sin, el coseno, que se conoce como cos, y el tangente, que es tan, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo funcionan estas reglas. El seno de A es igual al cateto, este es A, ¿ya? Este es el ángulo. A, siempre es el ángulo. Entonces, el seno de A es el cateto opuesto, que es el que está al frente, sobre la hipotenusa, que es el lado más largo, ¿ya? Luego el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿ya? Esa es otra norma que les va a servir mucho aparte del teorema de Pitágoras. Entonces vamos a resolver, ¿ya? Vamos a empezar. Dos aviones salen del mismo aeropuerto, uno se dirige hacia el norte y el otro al oriente. Cuando están a 1580 kilómetros de distancia uno del otro, uno de ellos ha recorrido 800 kilómetros. ¿Qué distancia ha recorrido el otro avión? Entonces vamos a hacer este dibujo. Les sugiero que pausen el video para que lo intenten resolver por su cuenta. Pero vamos a seguir. Entonces, nos está preguntando cuánto ha recorrido el otro avión. No importa si ponemos el 800 aquí o aquí, siempre y cuando sean uno de estos dos, ¿ya? Entonces nos está preguntando cuánto recorrió el otro avión. Y también nos dice que la distancia del uno al otro es 1580 kilómetros. Entonces así queda nuestra ecuación. 800 al cuadrado, ¿verdad? Más b al cuadrado, que no sabemos, es igual a 1580 al cuadrado. Entonces debemos dejar sola la b, por eso restamos el 800 al cuadrado y luego resolvemos y esto nos da. Pero tenemos que sacar la raíz cuadrada. ¿Cómo hacen esto? Les sugiero que hagan con calculadora. Si ustedes lo quieren hacer a mano, muchísimo mejor, pero no es necesario. Y nos da 1362. ¿Tiene sentido o no? Claro que tiene sentido. Recuerden que los catetos no pueden ser mayores a la hipotenusa. Entonces 1362.5 es menor a la hipotenusa, por lo tanto está bien y tiene sentido.
Ya no siempre va a estar bien por el hecho de que sea menor, pero esto nos ayuda más o menos a guiarnos. Igual pueden comprobar poniendo el 1362.5 y asegurándose que ambos números den lo mismo. ¿Ya? Luego dice, vamos a ver este otro ejemplo. Si nos situamos a 120 metros de distancia de un cohete, la vista hacia el extremo superior del mismo recorre un total de 130 metros. ¿Cuál es la altura total del cohete? Entonces tenemos aquí que la hipotenusa, 130, el cateto, 120. Entonces esto tiene que darnos menos de 120, ¿verdad? Entonces tenemos esto. 120 al cuadrado más b al cuadrado es igual a 130 al cuadrado. Es igual a este de aquí, ¿verdad? Se pone igualito. Entonces también tenemos que dejar la b sola, resolvemos y al sacar la raíz cuadrada nos da 50. ¿Tiene sentido? Sí tiene sentido, puede ser, así que está bien. Igual, recuerden que lo pueden comprobar cuando ustedes quieran. Finalmente dice, hallar el valor de la hipotenusa y las razones trigonométricas del ángulo alfa. A. Este es el ángulo. Entonces vamos a sacar con el teorema de Pitágoras, cuánto mide la hipotenusa. Entonces tenemos 6 al cuadrado más 14 al cuadrado es igual a c al cuadrado. Resolvemos y nos da 15.2. Ahora, ¿cuáles son las razones trigonométricas? Son estas de aquí, ¿la recuerdan? Entonces vamos a resolver. Como tenemos el lado, los dos catetos, podemos usar tangente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Recuerden que tienen que tener los números para que los puedan usar. Y nos dice que tangente de A es igual a 0.43. ¿Listo? Vamos a hacer la última parte de esta actividad que dice reflexiona y escribe en una hoja. ¿Qué partes de un triángulo rectángulo hay que conocer para resolverlo? ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto que se necesita la hipotenusa y el cateto, o si no, los dos catetos, ¿verdad? Si no tenemos dos lados, no vamos a poder resolver nuestro triángulo. Luego dice, ¿se puede resolver un triángulo rectángulo conociendo solo dos ángulos? ¿Por qué? No, ¿verdad? Porque necesitamos por lo menos saber un cateto y la hipotenusa o dos lados, ¿ya? No vamos a poderlo hacer sin, sin esto. Siempre vamos a necesitar un ángulo y la hipotenusa o un ángulo y un cateto o los dos lados para que se pueda resolver. Luego dice, ¿cuál es la utilidad del teorema de Pitágoras en la actualidad? Puede parecer que esto es algo que no les va a servir, pero en verdad sirve para entender mejor las distancias. Medir como lo del cohete, ¿ya? Si quieren ser astronautas o trabajar en algo relacionado con despegar cohetes o ingenierías, es muy importante que ustedes conozcan para qué sirve, cómo funciona el teorema de Pitágoras para que lo apliquen a sus carreras. Luego tenemos finalmente Activity 5, Digital Devices in Our Lives. ¿Ya? Dispositivos digitales en nuestras vidas. Entonces dice, look at the pictures and color the digital devices on which Facebook is available. Van a observar las imágenes y colorear los equipos en los que podemos ver Facebook. ¿Cuáles son? ¿Se puede ver en la televisión? No, ¿verdad? ¿En el computador? Ahí sí. ¿Celular? También. ¿Cámara? No. ¿Tablet? Sí. Y audífonos, no. Entonces quiero que coloreen los que sí se puede ver Facebook. Ahora dice, read the text and list 2 positive and 2 negative effects of technology. Lee el texto y enlista 2 efectos positivos y 2 efectos negativos de la tecnología. Digital devices in our lives. The first digital device was a huge numerical computer created in 1946 during World War II to send secret messages. At present, 43.3% of the world's population has access to digital devices.
Thanks to technology, there are lots of devices we can use. There are a lot of devices we can use to study, to obtain precise information and share it in seconds, to communicate worldwide, etc. However, not everyone uses technology correctly. Some people get sick because they play video games for hours, and others lose their money because they fall into digital traps. That's why we have to manage our time correctly on digital devices. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los efectos negativos y positivos. Aquí tenemos dos positivos y dos negativos. Recuerden que estas son dos ideas, ustedes pueden escribir la que ustedes quieran. Dice, technology contains lots of valuable information to help us to learn and have a more variety of knowledge from all around the world and past times. Porque es importante, nos ayuda a encontrar toda la información que nosotros queremos, ¿cierto? Otro aspecto positivo es que technology helps us to get a wider range of communication in order to talk to people long distance and easy, ¿verdad? Antes era con las cartas, era mucho más complicado que se comuniquen. Ahora es por tecnología y es muchísimo más rápido. Y to negative, que dice, there is a misuse of technology, like playing video games for many hours, which causes many people to fall into digital traps and for them to lose their money in these traps. Entonces, un negativo es que las personas usan mala tecnología, usan mucho tiempo y eso se vuelve un vicio y algo que les hace daño a la salud. Y el segundo es que there are people who use social media to trick young boys and girls who are later kidnapped. Entonces, hay veces que las personas no usan correctamente y puede afectar a los niños porque ni ellos se cuidan y se exponen a personas que les hace daño. Y listo, eso es todo por esta semana. Recuerden suscribirse, darle like. No se olviden dejarnos aquí sus preguntas, comentarios, todos los vamos a ayudar. Y recuerden que tenemos nuestra área de actividades recreativas para que puedan realizar actividades como cocina, manualidades y juegos. Gracias.